Los ladrones. Yo me sospechaba que el Javis y su mamá se dedicaban a robar. Dios me perdone por alguna vez haberle permitido a esa señora entrar a mi casa y sentarse ante mi mesa. Lo que ellos hacían no tenía madre. Se metían a robarle sus cosas y su dinero a los adultos mayores. Al día de hoy el Javis está en la cárcel y su mamá está muerta. No voy a decir que fue karma, sino literal y directamente resultado de sus acciones. Mi cuñada Fabiola sí le hablaba bien a su mamá. Ella luego nos contó que se enteró de algo que les pasó antes de que lo agarraran. Dice que se metieron a una casa grande en donde ya habían visto mucho antes que vivía una señora sola. Lo único que no calcularon bien es que había un perro dentro de la casa. La vivienda estaba bien conservada a diferencia de otros lugares que conocieron o en los que se metieron a sustraer pertenencias. En general, siempre se aprovechaban de gente que con dificultad se podía mantener a sí misma. Cuando lograron burlar la confianza de la señora y ésta los invitó a pasar, empezaron a hacerle muchas preguntas. Se enteraron de que una vez a la semana una muchacha entraba a limpiar y hacerle de comer a la señora. Supieron también que ella solo tenía una sobrina pero que vivía en Monterrey y que casi nunca se hablaban. El perro que se encontraron en la casa no era tan grande ni se veía tan feroz, pero cuando ellos estuvieron ahí no los dejó acercarse a las recámaras. Para su suerte, la señora les dijo que el perro no era de ella, que solo venía de día pero se iba en la noche saltándose a otra casa desde el patio trasero. Eso parecía una invitación a que los ladrones regresaran a visitarla por la noche, aunque también parecía una trampa. La mamá del Javis dijo que no les fue nada difícil meterse a la casa cuando volvieron por la noche. Desde la tarde se les ocurrió dejar abierta una ventana que daba al patio. Cuando entraron se encontraron con algo que les llamó la atención. No parecía la misma casa, esta se veía sucia y tenía todo amontonado en las esquinas y sobre los muebles. Pensaron que se habían metido al lugar equivocado, pero sí reconocieron la sala y las escaleras del lugar que visitaron horas antes. El primer objetivo era una cajita en una mesa de centro en la sala, que fue donde vieron que la señora tenía un cambio, unos billetes y unas cuantas alhajas. Con la luz de una lámpara se guiaron hasta que tropezaron con la anciana. Les salió de la nada y les sorprendió sobre todo porque la encontraron en medio de una oscuridad casi total. La mujer no reaccionó ante el encuentro, parecía que estaba dormida, sonámbula. Al Javis y a su mamá se les hizo extraño, la examinaron un poco y luego cautelosamente se alejaron de ella. Uno de los dos encontró la cajita de madera, la abrió y metió la mano. En ella no encontró más que cenizas y un hueso duro. Al mirar bien lo que tenía en las manos, se dio cuenta de que era una quijada humana. Subieron las escaleras con la intención de inspeccionar las recámaras. La primera puerta que abrieron fue la del sanitario. Al hacerlo, esta pieza exhaló un horrible eructo que les provocó náuseas. Ahí dentro no solo olía a aguas negras, sino a muerte. La mamá del Javis le contó a mi cuñada que fue a partir de ese momento que sintieron que se habían equivocado. Siguieron buscando porque ya estaban dentro, pero ambos ya estaban bien arrepentidos. La primera recámara la encontraron vacía, sin muebles. En la segunda hallaron un ataúd. Quisieron correr, pero el miedo y el instinto de supervivencia les hizo caminar despacio, pues ambos sentían que había alguien mirándolos. No era su imaginación. Al final del corredor, en donde terminaban las escaleras, había un bulto en el suelo.
Atrás de de la oscuridad salió la anciana. Venía con los ojos cerrados, caminando despacio. Se agachó ante el bulto y le susurró algo. Casi al instante esa cosa que estaba en el suelo se empezó a levantar. Se estiró, se puso de pie. Era una criatura de poco más de 2 metros. El Javis y su mamá caminaron hacia él como si una fuerza invisible los estuviera jalando. Si ellos hubieran tenido control y voluntad, en ese momento hubieran saltado por la ventana. Lo que estaban viendo los tenía horrorizados. De hecho, el muchacho se orinó en los pantalones. Mientras aquella bestia se levantaba del suelo, pasó de ser un bulto, un perro por unos instantes, y luego se convirtió en algo demoníaco. Vinieron a ver si lo del perro era cierto, les dijo una voz de ultratumba. La cosa que tenían enfrente los tomó de la cabeza y con sus poderosas manos les apretó el cráneo. Empezaron a sentirse débiles y a perder el conocimiento. Despertaron con un sabor metálico en la lengua y el malestar de 10 resacas. Se encontraron tirados en la banqueta afuera de la casa de la anciana. ¿Quién sabe qué les hizo la criatura? Porque el Javi se fue a bañar a su casa y enseguida se fue a entregar a la policía. La mamá del muchacho le contó todo esto a Fabiola porque quería saber si ella conocía a una bruja que los pudiera ayudar. Llorando les dijo que cometieron muchos errores, pero según ella, ninguno que les mereciera tanto castigo. Yo pienso que se merecían eso y más, pero esa solo es mi opinión. El caso es que el muchacho se echó la culpa de crímenes que ni siquiera cometió, y eso a mi cuñada le consta. La señora nunca se dejó de sentir mal y nunca encontró a nadie que la quisiera ayudar. Bueno, los que sí podían hacer algo, le cobraban muy caro. Al día de hoy lo único que se sabe es que Javier recibió una sentencia de 96 años de prisión y que su mamá murió hace unos meses por los fuertes dolores de cabeza. La piedra. Mi abuela contaba varias curiosidades de su infancia. Algunas no nos quedaba claro si eran del todo ciertas o si con el paso de los años les había ido exagerando un poco. Pero de lo que te voy a contar, ella tenía pruebas. Nos dijo que en su pueblo unos niños encontraron una piedra en una cascada del río a donde iban a sacar agua. Supieron que era una piedra especial porque de noche la vieron brillar. En esos años sonaba en el radio el tema de moda, la fiebre del oro, por lo que sin dudar fueron a pedir ayuda a sus padres para sacar la pesada roca. No parecía oro y no era algo que se le pareciera en lo absoluto. De día no se le podía distinguir de las rocas comunes, sin embargo, por la noche emitía una luz entre morada y verde que la hacía brillar. Tal vez en ese entonces nadie tenía idea del concepto de radioactividad o de lo venenosos que pueden ser algunos metales o elementos. El caso es que trajeron paseando la piedra por las calles dentro de un morral, cobrando unas monedas para que la vieran, para que acercaran la cabeza a ella y sintieran en el cráneo las vibraciones que ésta producía. Aquí viene la primera cosa increíble que sucedió con la roca. Una mujer que sufría de migrañas al acercarse a la piedra se desmayó. Vomitó sangre durante toda la tarde y en la noche tuvo fiebre, pero cuando despertó la mañana siguiente se sintió curada de aquellos dolores de cabeza que la atormentaban por semanas completas.
Curó a un niño que tenía debilidad y dolor en las piernas, le devolvió la fuerza y le permitió volver a caminar. Me atrevo a imaginarme que el pequeño habría tenido polio. Les curó las heridas a varias personas, quienes luego de semanas de frotarse en la piedra, incluso vieron que las cicatrices desaparecían. Las personas que tenían la piedra ya no cobraban unas cuantas monedas nada más, aceptaban animales y en un caso extremo se hicieron de un terreno. En eso decía mi abuela que habían abusado, pero porque la persona que los visitó era de otro pueblo y tenía mucho dinero. Se supone que una tarde ocurrió un accidente horrible. A un capataz lo tiró el caballo y este le pisó la cara y la columna. El muchacho no resistió cuando lo levantaron para subirlo al animal, dio un grito espeluznante y se acabó de morir. Dicen que al moverlo se le terminó de romper la columna. Aún así lo llevaron ante la piedra. El cuerpo no se podía sostener en una sola pieza, estaba literalmente partido por la mitad. Lo colocaron sobre la roca, formando lo que mi abuelita recordaba como una asquerosa contorsión. Al principio vieron que no sucedía nada, pero una hora adelante, el muchacho empezó a toser. El torso le saltaba como si tuviera algo atorado en la garganta o en la tráquea. Las piernas comenzaron a patalear como si tuvieran vida propia y no fueran parte del resto del cuerpo. Entonces, de un salto, el cuerpo entero se bajó de la piedra y cayó de boca sobre el suelo. Una nube de tierra se levantó ante los presentes. Cuando el polvo se esparció, la gente vio algo escalofriante. Los pies y las manos del capataz se tocaban, la espalda formaba un arco horrible, había huesos expuestos en la columna y sangre escurriendo en el suelo. La cara de aquel pobre hombre se había deformado de tal manera que los ojos se asomaban por otros agujeros y las cuencas que debían contenerlos se hallaban vacías. De un momento a otro, lo que parecía un amasijo de carne, sangre, huesos y cartílago cobró una agilidad espeluznante. Mi abuela decía que no entendía de dónde le habían aparecido otros apoyos, tal vez de los huesos rotos que salían como protuberancias de su espalda. El caso es que, como si se tratara de un insecto, se apoyó en 6 extremidades, se fue corriendo hacia la floresta y en ella se internó. La gente de ese pueblo lo volvió a ver en lo alto de los árboles, acechando al ganado de los corrales. Lo escucharon cuando daba horribles gritos de madrugada. Fueron unas 15 personas las que vieron lo que ocasionó aquella piedra. El fin de semana siguiente, todo el pueblo y las localidades cercanas ya lo sabían. El rumor debió haber llegado a la capital, pues un mes adelante, un carro de soldados tiró la cerca de la casa de los dueños de la piedra. Los golpearon para arrebatárselas, luego la guardaron en un contenedor y se la llevaron. Si aún te preguntas qué pruebas tenía mi abuelita, yo llegué a ver una foto que le tomaron cuando ella tenía 22 años. En ella, sus primos y sus hermanas posaban alrededor de la piedra. La imagen estaba casi velada por completo. En el lugar de la piedra había un sol de luz cegador. Las caras de los muchachos y muchachas brillaban como si las luces de un tren les apuntaran directamente. El detalle es que mi abuelita en la foto tenía la piel quemada. Decía ella que por haber tropezado con el fogón, la piedra le curó esa herida. Lamentablemente esa fotografía se perdió entre las cosas de mi abuela cuando falleció. El casino. Tengo 2 historias que contarte sobre un mismo lugar, pero comenzaré por el orden en que ocurrieron. Trabajé hasta los 26 años en un casino que se encontraba al norte de la ciudad.
Si nunca has entrado a uno de estos centros de entretenimiento, con lo que has visto en la tele es suficiente para que te des una idea. Hay salas enormes con largas filas de máquinas tragamonedas, salones de bingo, bares con salas de apuestas, comedores con suministro inagotable de comida y bebidas. La sucursal en la que trabajé estaba abierta las 24 horas. Algunos de nuestros clientes desperdiciaban mucho tiempo en ese lugar, llegaban temprano y se iban muy tarde. A veces nos hacían preguntarnos si en sus vidas había otra cosa además de estar jugando con su dinero. Por respeto omitiré el nombre de una persona a quien conocíamos bastante bien por lo frecuentes de sus visitas. La llamaremos Patricia y te la describiré como una mujer de unos 50 y tantos años, alta, muy educada, muy poco sociable y con el vicio de encender un cigarrillo con la colilla del que se estaba terminando. En una ocasión, al terminar mi turno, me fijé en que a pesar de que había poca gente, la señora Patricia había estado jugando desde que llegué y lo más seguro es que se iba a quedar hasta tarde. Regresé al día siguiente y ella seguía frente a la misma máquina. Una de mis compañeras me cachó lanzándole una mirada juiciosa a la clienta y tras burlarse de mí al respecto, me dijo que la señora no se había levantado de su asiento ni una sola vez en toda la noche. No fue al baño, no aceptó alimentos ni bebidas, no se movió ni para estirar las piernas. Durante las horas que duró mi jornada, yo también vi que la persona no se movía de su lugar. En más de una ocasión mis compañeras la fueron a molestar para ver si se sentía bien o si necesitaba algo. La señora solo murmuraba sin apartar la vista de la pantalla. Para el término de mi jornada yo ya calculaba que la señora Patricia había estado de menos 36 horas en la misma posición y en el mismo sitio. No me lo temía, pero tampoco se me hizo raro. Cuando volví la mañana siguiente encontré una ambulancia llegando al lugar. Entré cuando apenas se estaban llevando a la señora. Mi compañera dice que se dieron cuenta que había fallecido cuando ya no les contestó. Le tomaron el pulso, pero aparentemente ya no tenía. Se llamó al servicio médico dentro del lugar, pero también se pidió una ambulancia. Mientras llegaba la atención, notaron que se había quedado apretando algo entre sus brazos. Era una especie de amuleto o una brujería. Según se podía apreciar, era una gallina negra bien amarrada con hilo rojo. Fue un momento desagradable para todos, sin embargo, en menos de una hora, el lugar volvió a la normalidad. A partir de entonces empezaron las quejas de ciertos usuarios respecto a la máquina ante la que había muerto esa persona. Decían que los botones se accionaban antes de tiempo. Otros empleados del lugar decían que llegaron a ver que las palancas se bajaban solas. Yo en lo personal pude ver que el asiento giraba solo para cambiar de altura. Tuvimos que desconectar la máquina y ponerle un letrero de fuera de servicio porque realmente parecía estar descompuesta. No fue sino hasta que se tomó la decisión de sustituirla que apareció un extraño detalle con ella. La alfombra que estaba debajo, además de que tenía una protuberancia, se veía como si estuviera consumida por el tiempo. Contrario a lo que sucede con las partes de alfombra que permanecen años cubiertas por algún objeto. La máquina además tenía en su parte trasera escritas algunas frases con plumón, palabras que no hacían sentido y que más parecían ser hechizos o invocaciones. Lo realmente espeluznante fue lo que encontraron cuando cortaron la alfombra para ver qué había debajo de ella. Era una gallina negra sin cabeza. Entiéndeme que no es difícil que un cliente haga algo así. De hecho, ese era el pan de todos los días. A veces las máquinas se descomponían porque la gente les untaba a los botones aceites o lociones que ellos pensaban que les ayudarían a ganar.
En los baños nos llegaron a dejar animales muertos, sobres con ceniza, cajas con objetos personales y documentos tachonados. Pero con lo de la gallina debajo de la alfombra había algo cerca de imposible de explicar. Para empezar, quien hubiese querido meter ahí la gallina tendría que haber quitado la máquina, luego desconectarla y moverla del lugar. Esto hubiera encendido una alarma en monitoreo, no solo por parte del sistema eléctrico, sino porque alguien lo habría tenido que ver en cámara. Después, para lograr guardar ese animal entre el suelo y la alfombra, se habría tenido que levantar y despegar. Era imposible que nadie hubiera podido notar un trabajo de horas hecho por una mujer que no se había movido ni un segundo de su asiento. Se pensó en ella porque aquel día en que murió tenía esa misma gallina envuelta en hilo rojo presionada contra el pecho. Cuando se la llevaron, ese objeto desapareció. Mis compañeros decían que a veces cuando pasaban por ese preciso lugar, donde por cierto quedó un hueco sin máquina, les llegaba el olor del cigarro de la señora. A veces también decían que la veían agacharse por encima del hombro de otros clientes para verlos jugar. Los privados. Solo en pocas sucursales la empresa contaba con salas privadas, sobre todo las había donde solían acudir clientes con el dinero suficiente que les permitían pagarlas. Había para todos los gustos. Unas incluso tenían el equipo necesario para dar un espectáculo de bailarinas. Había unos cuantos empleados que eran exclusivos de dichas salas, pero en general la mayoría de los que trabajábamos ahí teníamos actividades compartidas en todas las áreas del casino. Una vez me tocó quedarme de madrugada, de entrada a las 9 de la noche y salida a las 6 de la mañana. Un mes antes habían cambiado personal de la zona diamante, que es como diremos que se llamaba esa sección del casino, y necesitaban cubrir de bomberazo el turno de la noche. Era martes, uno de los días más tranquilos. Yo recuerdo haber bajado al estacionamiento a vaciar basura en los contenedores. Regresé al edificio y entré justo en el momento en que se escucharon gritos de desesperación en el pasillo que daba a los salones privados. Algo que nunca voy a olvidar es que todos los clientes de la parte regular del casino escucharon que había un hombre armado, voltearon sobresaltados, escucharon el disparo, pero ninguno se levantó. Algunos se encogieron de hombros, otros se agacharon un poco, pero siguieron jugando, jalando palancas, apretando botones, apostando. Seguridad se apareció en segundos. Tras el disparo quedó un zumbido en el ambiente. Entre los empleados se desató el caos. La encargada, asustada, se salió del edificio, pero ella traía la tarjeta de acceso a la sala. Todos los que traían radio al oído escucharon a los guardias pedir desesperados por Cynthia. Ella regresó corriendo y les dio la tarjeta. Pidieron que todos nos alejáramos del lugar por seguridad. Entonces abrieron la sala 3. Adentro no había nadie, sin embargo quedó suspendido dentro de la pieza el olor de la detonación, de la pólvora que provocó el disparo y el humo. Al no ver nada en el interior de la sala, seguridad fue a revisar las demás, mientras una compañera se puso a revisar si no se había reventado algún tubo o una lámpara, pero quien conocía el olor que deja un arma al ser percutida, no podía creer que se tratara de otra cosa. Vieron el registro y nadie había reservado esa sala para esa noche. En realidad, había estado vacía cuando se escuchó el disparo en ella. Aún así, seguridad tenía la obligación de revisar los demás salones privados. Yo los acompañé porque la encargada padeció una crisis y se tuvo que sentar para tranquilizarse. Las demás salas se encontraban vacías, menos la 6, en donde encontramos a uno de los clientes platicando con un maniquí vestido de novia.
El gerente no estaba en el edificio, había ido a otra sucursal a recoger cajas de vino. Seguridad le habló por teléfono momentos después para hacerle el reporte. Mi jefe tardó menos de 20 minutos en volver, pero venía muy agitado. A pesar de que le dijeron que había sido una falsa alarma y que por lo tanto no se había encontrado responsable, ni arma, ni víctimas, él llegó pálido, le temblaban las manos y la voz al hablar. Fue a revisar la sala 3 donde alcanzó a percibir el olor de la detonación. Miró al techo, la alfombra, los espejos, revisó en la barra. Parecía que quería decir algo o que sabía algo al respecto. Les pidió a los elementos de seguridad que lo acompañaran y a mí en ese momento me nombró como encargado porque Cynthia no había vuelto en sí. Nos encerró en su oficina y nos dijo que íbamos a escuchar algo que no podíamos repetir. Lo lamento, ese casino ya no existe y mi jefe murió el año pasado. Ya a nadie le debo discreción. Exactamente un mes atrás, un cliente se mató ahí dentro. Cuando sucedió, él tenía compañía, pero les pidió que salieran un momento. Entonces usó el arma. A petición de la familia se reservó toda información de lo que había ocurrido en esa sala privada. Soltaron mucho dinero, como te has de imaginar. Después de escuchar eso, todo tenía sentido. Era el único salón que remodelaron, al que le cambiaron la decoración en el techo, que volvieron a alfombrar y al que sustituyeron mobiliario. Cerramos la sucursal 9 meses después, pero hasta ese entonces, cada tercero de cada mes, en la misma sala y a la misma hora se escuchaba un disparo y también aparecía humo y olor al material que hace detonar las armas. Esto es tan real como que mi compañera Fanny grabó video, pero las cámaras la vieron y mi jefe le confiscó su teléfono y la corrió. La sala tuvo que ser clausurada porque en la segunda vez que sucedió el disparo había clientes al interior. El estruendo les reventó los oídos y los dejó aturdidos por horas. Demandaron al casino y a mi jefe. A veces estoy seguro de que el disparo que se dio ese sujeto dentro de la sucursal fue lo que, en efecto, terminó ocasionando que cerráramos el casino. Por esta noche ha sido todo. Ahora sí, apaga las luces y guarda silencio. Alguien te observa en la oscuridad.